Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta renovada propuesta de Semanario TV, como todas las semanas. Les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando de dos temas. En el segundo bloque vamos a estar hablando con la economista referente, que siempre la utilizamos para que nos deburre un poco, ayudar a entender lo que el gobierno quiere ahora, que aparece como un déjà vu. Cuando uno se acuerda, el que apostó al dólar pierde, el que depositó dólares va a recibir dólares, y ahora el gobierno nacional que quiere este plan de recuperación de ahorros, ¿no? Histórico que quiere el gobierno, que es metafórico, en otras palabras, es sacar los dólares debajo del colchón. Hay que recordar que fuera de Estados Unidos, primero está Rusia y después Argentina en términos de ranking que más dólares tiene debajo del colchón. Hay que ver qué va a pasar seguramente con la confianza, con la parte jurídica. Esto lo vamos a estar hablando en el segundo bloque. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el periodista, colega, que escribe, tiene una pluma bárbara, ¿no? Cuando uno lo lee en La Voz del Interior, por ejemplo, como es el periodista Daniel González, hablando un poco de la política nacional. Este triunfo que tiende a expandirse a nivel nacional, me refiero al triunfo que tuvieron, son concejales. Después de la reforma del 94 se les llamó legisladores porteños, pero en realidad no dejan de ser concejales. Bueno, este triunfo de Milei, ¿qué repercusiones tiene? ¿Cómo puede llegar a repercutir en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Ficha limpia y otros temas también de política. Vamos a estar hablando con Daniel B. González. Daniel Vicente. Daniel, ¿cómo estamos? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer de este triunfo? Algunos dicen exagerado. El mileísmo que lo utiliza para hacer más propaganda, diciendo venimos triunfando prácticamente en todos lados. Y hago esta introducción, digo, terminan ganando la capital de Salta, ¿no? Por primera vez no se habían presentado, pero tiene el 40% del padrón electoral. En Jujuy salen segundo, en Cava salen primero. ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, lo de Cava es relativo el triunfo en el sentido de que sacaron el 30% de los votos en una ciudad que por su configuración social es ampliamente favorable a los planteos del gobierno. La capital federal siempre ha sido al menos no peronista, por no decir antiperonista. Claro. La capital federal la ha ganado el no peronismo con Perón en vida. En las elecciones hubo segunda vuelta y De la Rúa le ganó a Sánchez Orondo en el 73, cuando se avecinaba, era una oleada, el triunfo del peronismo, ¿no? Y ya había ganado Cámpora. Quiero decirte con esto que es exagerado el festejo. Ellos han festejado el triunfo sobre Macri. Sobre todo, que es la tierra, la casa, la casa chica del Macri, PRO. claro, Macri, la política es muy injusta porque esta brecha en el bipartidismo argentino, esta brecha liberal, digamos, la abrió Macri. Macri fue rechazado o fue no votado en el año 19 en razón de que había comenzado un ajuste y aumentaba la luz, aumentaba el gas, aumentaba las tarifas. Entonces hasta los aliados de él, radicales, se quejaban de los aumentos. Entonces la gente no lo votó y volvió a Cristina. Y ahora esa misma gente, curiosamente, se está bancando, está soportando una reducción de sus ingresos y lo hace aparentemente, vamos a ver cómo vienen las elecciones, pero por lo que uno puede palpar, lo hace de buena gana porque, como diciendo, esto era lo que había que hacer, a mí no me va mejor, pero a ver si de una vez por todas arreglamos la situación en la Argentina. De tal manera que el triunfo, ellos festejaron sobre todo un triunfo sobre Macri, a quien ellos quieren desplazar, lo están logrando ampliamente. Lo mandó a jubilarse. Claro, como es un error, porque Macri expresa un matiz dentro del liberalismo, podríamos decir. Me dejas porque quiero que le expliques a la audiencia, en una de tus
notas que has escrito, llamas a esto montonerismo liberal. Sí, claro, es una forma un poco provocadora de referirme a ellos, porque hay como una especie de entusiasmo exagerado, provocativo, agresivo, y muchos dicen, bueno, pero es la juventud. La juventud en política ha hecho desastres. Recordemos los montoneros. Claro. ¿No? La juventud maravillosa que le decía Perón, que después no los liberó. Imberbes le dijo, Claro, entre otras y después cosas. el famoso acto del 1 de mayo del año en que él murió, en el 74, lo tuvo que echar de la plaza. Después vino la coordinadora radical, Sí. un verdadero desastre también. Estorani. Sí, toda sí. la coordinadora radical era lo peorcito del radicalismo de esa época. Y después la cámpora. La cámpora de los Kirchner, de tal manera que esta juventud medio que se está imbuida, está como embebida de esa, digamos, actitud agresiva de rechazar todo tipo de moderación, etcétera. En ese sentido digo que es una especie de montonerismo. Da la impresión, sí, que como que venden los extremismos ya, ¿no? El diálogo, el medio, hoy no vende prácticamente. Sí, dicen los sociólogos que estudian los fenómenos políticos de todo el mundo que hay como una especie de época, se toma el ejemplo de Trump y algunos europeos, crecimientos de partidos de derecha y de extrema derecha, como que es el sino de la época, ¿no? Esto de una brecha, que teníamos una brecha antes, ahora tenemos... Sí, teníamos la grieta, ahora tenemos una hiper brecha. Sí, otra, claro. Sí. De tal manera que, sí, de todas maneras es una táctica elegida deliberadamente por el gobierno. A mí, por supuesto que no me gusta, los insultos, incluye los insultos, el rechazo a la prensa, las agresiones al periodismo. Los destratos a la vicepresidenta, pero, por supuesto, al jefe de gobierno que te puede... Aparte, Jorge Macri, nos detengamos un poquito, no es un opositor férreo, podríamos decir que es un opositor dialoguista, si se quiere, ¿no? Y no darle la mano bajo el contexto del TEDEU a la vicepresidenta. Un horror. Pero sin embargo se ve que da el resultado a la hora de ganar elecciones. Digo, una política maquiavélica. No importan los medios, importa el fin. Exactamente. Es una época, estamos viviendo por lo menos unos meses, y a lo mejor algunos pocos años, en que esta, como dicen los jóvenes, esta agresividad garpa. Es decir, genera adhesiones, ¿no? Entonces, todos están muy felices de que se ataque a la prensa. Le dice traidor a Jorge Macri, a Macri, porque ¿traidor de qué? Si él porque representa a otro. Claro, contrató a un consultor que hizo una campaña sucia. Pero, campaña sucia, hicieron y el video de la IA. Hicieron un video por el cual lo hacían hablar a Macri y aconsejar a su candidata principal que renunciara. ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo creo que hay un momento que se está viviendo en que ellos lo hacen en forma consciente, esta política agresiva, digamos que le genera adhesiones. Le genera rédito porque la gente lo ve, electorales. Claro, y la prudencia es, lo han dicho ellos, es como si fuera una mariconería. Tibios. La prudencia antes era un signo de respeto, de intelectualidad incluso. Y de habilidad política. De oratoria, ser, claro. ¿no? Prudentes. Sí. Ellos no, ellos deliberadamente utilizan esta forma agresiva porque piensa que la gente se adhiere. Ahora, estas fogonazos agresivos siempre duran poco. Ahí en la nota yo ponía que a todo Robespierre le llega su termidor, es decir, termidor fue el mes con el calendario de la Revolución, sí, en el cual
le cortaron la cabeza al gran cortador de cabeza que era Robespierre. Sí. Pero siempre llega estos procesos intensos, No perduran agresivos. en el tiempo. No, son fogonazos que se apagan rápidamente. Muy bien, hagamos el anclaje ahí, a partir de este enfrentamiento entre la forma de hacer política de Milei. Y nos metamos un poco en la ficha limpia. ¿Por qué? Porque la especulación es, no di el apoyo político que podría haber dado, después está la especulación con Rovira, con los 2 senadores misioneros, porque me conviene tener a Cristina Fernández de Kirchner viva en el escenario político para tener un enemigo. Sí. Es la especulación, ¿no? También la hacía Macri y no le fue bien con esa especulación. Yo no digo que haya que aprobar la ficha limpia como una forma de proscripción a Cristina, sino para la profilaxis del sistema político. Ahora parece mentira que haya que aprobar una ficha limpia, ¿no? Claro, exactamente. A Macri también hacía eso y en tono jocoso él decía, ¿y qué? ¿La van a votar Cristina? Y la votaron y le ganaron. De todas maneras, Milei no se bancó aceptar que él dejó caer, con ese acuerdo con Rovira y los 2 senadores misioneros, dejó caer la ficha limpia porque quiere esto, o quiere negociar también con Cristina los jueces, la integración. Porque la quieren ampliar. Incorporación, claro, sí. La ampliación de la Corte, y para eso o el nombramiento de jueces federales. No estaría mal la negociación, pero que se la banque, que diga, no quiero aprobar la ficha limpia porque él 2 veces la dejó caer, primero en diputados y después en senadores. Es un horror eso por parte del gobierno, ¿no? Daniel, te quiero preguntar, por carácter transitivo, el mileísmo, la Libertad Avanza, ¿cree que esto va a repercutir en Córdoba? Por ejemplo, teniendo en cuenta que Córdoba es el segundo padrón electoral después de Santa Fe, o sea que es importante, ¿no? ¿Puede tener sus derivaciones? Digo, antes veíamos al radicalismo haciendo cola para casarse políticamente con la Libertad Avanza. Hoy con este triunfo, la Libertad Avanza da la impresión que dice, no me hacen falta ustedes los radicales. Sí. Digo, una lectura general, claro, ¿no? Claro. En Córdoba todavía es prematuro, porque esto se va a dirimir ahora en junio o quizás en julio. Pero los gestos que hay en Córdoba, por ejemplo, los más ostensibles son los de Luis Juez, que hace permanentemente señas para demostrar que él es un mileísta de la primera hora. Le ha dicho cosas... No recito archivos, digo, son pocos los políticos, pero Luis Juez fue kirchnerista, menemista, macrista. Pero macrista intenso, y ahora... come milanesa toda la semana. Le ha dicho cosas horribles a Macri, digamos, para quedar bien con Milei. No solo eso, sino que Luis Juez ha votado las peores leyes del kirchnerismo, la ley de medios, la de la fábrica de billetes, votó todas las leyes malas del kirchnerismo y ahora ha terminado haciendo malabarismos para llamar la atención sobre su apoyo a Milei. De todas maneras, el radicalismo está por definir. Si hay grupos que son más afines a Milei y hay otros que dicen que no. Y hay grupos que quieren ratificar su pertenencia radical, ¿no? Seguramente. Como sabrás, esto es tiempo televisivo y no es la gráfica donde la gente que te lee se puede explayar muchísimo más, ¿no? Así que gracias y hasta la próxima, Daniel. Te quiero agradecer por haber venido. Muchas gracias a vos por la invitación. Corte y volvemos. Avanza la obra de bulevarización de la avenida Maipú.
Estamos completando el bulevar que comienza en la ciudad universitaria y la conecta con el río y la costanera. Esta obra va a mejorar la seguridad y accesibilidad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Avanzamos con una visión estratégica de la ciudad. Avanzamos hacia una Córdoba con mejor calidad de vida y más espacios pensados para las personas. En Córdoba Capital, las obras no se detienen. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Invierno, una tradición cordobesa. Viene con 150 millones que salen sí o sí en el gran sorteo final. Y con autos, motos, viajes, compus y muchísimos premios más en los 22 sorteos por compra anticipada. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos, plan de recuperación histórica de los ahorros, un eufemismo para decir que los argentinos saquemos los dólares fuera del colchón, ¿no? Teniendo en cuenta que somos el segundo país que más dólares debajo del colchón tiene, pero para esto existe o necesitaría una seguridad jurídica. Eso es lo que está pidiendo el gobierno y para eso la vamos a consultar al economista Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo te va? Gracias por estar como siempre. Gracias por la invitación. Y ayudarnos a entender un poco esta cuestión que quiere el gobierno, que es sacar los dólares debajo del colchón. La verdad que, bueno, todas estas medidas que son polémicas y que en realidad nos toca no solamente la cuestión económica, sino que también se meten con esta relación antropológica que tenemos los argentinos con respecto al dólar, porque pensar que el dólar es solamente una variable económica en este país es olvidarse de lo que significó esta moneda en los últimos 40, 50 años si se quiere, y que tiene que ver justamente con que fue una reserva de valor en temas hiperinflacionarios o cuando hubo corralito, plan Bonex y demás, resultó ser una moneda de resguardo. Entonces, creo que allí no solamente hay que romper una cuestión de oferta y demanda, sino que también hay que romper con, bueno, y también, ¿no?, con todo lo legal que viene y seguridad jurídica, que ya vamos a hablar de eso, pero sí creo que también no se puede dejar de lado las cuestiones culturales, sociales, antropológicas que marcan la relación con respecto al dólar, ¿no? En un país con... Sí, permíteme, digo, parece como un déjà vu, ¿no? Uno se acuerda, lo decía en la introducción, el que apostó al dólar pierde, el que depositó dólar va a recibir dólar, Exacto. Dualde, por ejemplo, Exacto. pero sin embargo los argentinos seguimos siendo el segundo país fuera de Estados Unidos con más dólares debajo del colchón. Tu Como dólar que es tu decisión, te digo. Tu dólar es tu decisión. Digo, la confianza parece no internalizar en la Bueno, gente todavía. esto que decís vos, en el año 2007 salió un reporte del Tesoro de los Estados Unidos tratando de ver cuál era el mayor país con mayor cantidad de dólares luego de los Estados Unidos. Estudió varias economías del mundo, muchas de ellas actualmente dolarizadas, y en ese reporte lo que vio es que Estados Unidos es sin duda, por la moneda oficial Claro. y de curso legal, de que es el país con más dólares. Pero en segundo lugar viene la Argentina con 1.300 dólares per cápita y muy por detrás, en tercer lugar, Panamá, que es una economía dolarizada, con Claro. 600 dólares per cápita. Entonces con esto te marca esto que te estaba diciendo, ¿no? Y hay un tema que, ¿por qué toman esta medida de los dólares debajo del colchón? Y responde a lo mismo que hemos visto ahora esta semana con la emisión del bono de 1.000 millones de dólares y que tiene que ver con que no hay reservas en el Banco Central. Hoy seguimos con reservas negativas en el Banco Central, aun cuando vino el préstamo del Fondo Monetario Internacional para
salir justamente del cepo, fortalecer las reservas. Pero imagínense, estuve en una charla la semana pasada con el economista Sandleris, donde él mostraba una proyección de la evolución de las reservas y donde justamente mostraba que tenemos reservas negativas en el orden de los 5.000 millones de dólares, aun cuando vinieron 12.000 millones del Banco Central, aun cuando están entrando dólares de préstamos internacionales, aun cuando se están liquidando algunos dólares del campo, más aún con la amenaza, digamos, de Milei de que van a volver las retenciones. Sí. Exacto, y encima tirando el dólar al piso de la banda. Y bueno, se suma este bono, pero hay que llegar al 30 para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional con respecto a las reservas, que nos comprometimos a llegar al 30 de junio a 4.700 millones de dólares positivo, está muy lejos, ¿no? Realmente no muy lejos. No llegamos y este es el principal key de la cuestión, ver cómo rápidamente se estructura un sistema para que los argentinos consuman y digamos esto, ¿no? Sí. No van a consumir tanto bienes como el supermercado, no van a comprar un paquete de yerba con dólares. Bueno, ¿te acuerdas que había un supermercado que había promocionado que vengan con los dólares, sí, etcétera? pero bueno, no volvemos creo a nadie, que esto es claro, no tener en cuenta la cultura de la Argentina, ¿no? La idiosincrasia, pero bueno, eso no, pero sí bienes durables. De repente hay sectores que se asoman hoy como muy beneficiados, ¿no? Se reunió Caputo con los fabricantes de automotrices diciéndole empiecen a ofrecer créditos en dólares para 0 kilómetros. Exacto. Las automotrices, el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción, son todos mercados que aún subiendo los reportes, digamos, para no informar o eliminando en el caso de los escribanos, presentan oportunidades muy buenas para que esos dólares empiecen a derramarse en la economía y es un poco la apuesta del gobierno. Entonces, reservar las reservas del Banco Central por un lado y después, en una economía donde hay emisión cero, déficit, superávit fiscal, de hecho, pero a cero emisión y que no se va a emitir, con un consumo que viene retrasado, la única manera de reactivar el consumo es mediante los dólares que se vuelquen en la economía. Muy bien, planteado el problema sobre la mesa. Ahora, yo te pido, como gobierno, medianamente dame algo de seguridad jurídica. El gobierno está atrás de eso. Las provincias, que algunas adhieren o no, en función de mermar un poco los controles, etcétera. Claro, bueno, ahí hay toda una cuestión, ¿no? Y creo que ahora se está escribiendo la letra chica. Ya salió el decreto, ya eso permite, digamos, que se levanten ciertos controles, pero luego hay leyes que cumplir, ley penal tributaria, Claro. ley penal cambiaria, ¿no? Que tiene que pasar sí o sí por el Congreso, que no puede ser por DNU. Las Sí cosas o sí. tributarias. Sí o sí, bueno, seguramente ahora se abre esa discusión con respecto a qué va a pasar, pero hoy, por ejemplo, los bancos pueden no informar a Arca que hasta 50 millones de pesos no hace falta informar, pero sí tiene que informar a la UIF. La unidad de investigación financiera, sí. Exacto, y ahí es donde, en definitiva, no se liberan estos controles con respecto a si la persona o no, cuál es el origen de los fondos. Por más que haya sido una persona de que con sus ahorros no podía acceder al dólar oficial y fue al colchón y lo guardó. Pero aún así tiene que informar el origen de los fondos y cómo accedió a esos dólares, ¿no? Algunas provincias están adhiriendo. ¿Córdoba cómo está en ese presente? Bueno, está pronta, ¿no? Y en definitiva creo que todos están apostando a esto, ¿no? A poder reactivar los consumos y a poder reactivar el movimiento económico de cada una de sus provincias cuando estamos viendo que impositivamente también está cambiando mucho el régimen, ¿no? La coparticipación, que es otra de las discusiones que se va a plantear, ¿se va a hacer este IVA general? ¿No se va a hacer este IVA general? Los aguinaldos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, si bien el presupuesto de la provincia de Córdoba está calzado, ¿no? Discusión hacia principio de año si los impuestos estaban muy altos o no, pero más allá de eso, hoy el presupuesto está siendo financiado con los impuestos actuales, ¿no? Ingresos brutos, bueno, todo lo que implique de impuestos patrimoniales y demás, ¿no? Pero ahora estamos en el medio de una gran reforma, ¿no? Y que el otro día lo escuchaba el presidente Milei de que ya habían aplicado más reformas en este gobierno que el propio Menem, ¿no? Y bueno, y que esto se va a seguir liberando, ¿no? Sí, a mí me trae a colación, digo, Menem privatizó mucho, hasta ahora mucho no ha privatizado. No tanto por la privatización, cuestiones. pero sí por la liberalización de controles, ¿no? Claro. Te quiero preguntar, a la fecha de hoy, ¿qué evaluación haces de la implementación del RIGI? ¿Se termina yendo Petrona por una cuestión política, algo que iba a estar en el sur, etcétera, que lo anunciaron con bombo y platillo, pero se termina yendo
por cuestiones logísticas que no le convenía al sur, digo. Pero, ¿qué evaluación haces desde la implementación del RIGI hasta ahora? Bueno, la realidad es que así como está implementado, hoy tienen mayor facilidad de acceder a aquellas inversiones que están relacionadas a todo lo que es hidrocarburos o litio o minería, que además también es de interés de este gobierno fomentar ese tipo de inversiones porque es la fuente de dólares que están buscando para poder reemplazar los préstamos. El triángulo de litio, Chile, Exacto. Bolivia y Argentina. Entonces no han sido una gran cantidad de proyectos que se han aprobado, pero los proyectos que se han aprobado están relacionados directamente con este tipo de cuestión, ¿no? Nuevas energías, fuentes energéticas, todo lo que sea generación y exportación de divisas, ¿no? En esto sí hay una estimación de que al 2030 la balanza energética sea positiva y la balanza también con respecto a los minerales también, ¿no? Pero, bueno, obviamente que en una economía donde no tenemos dólares y donde en realidad el dólar es el key de la cuestión, si vos me preguntás... ¿es la inflación el problema? No, la inflación es la carta política y que impacta directamente en nuestro bolsillo y que nos da la sensación de estabilidad para poder acomodar las otras variables macroeconómicas. Pero el gran problema de la Argentina es la falta de dólares. Hace muchísimo tiempo. Y es cíclico. Sí. ¿No? Y es cíclico. Y tenemos este estrangulamiento productivo en donde hay sectores que demandan dólares y no los producen y donde hay sectores que producen dólares y que no los tienen. Pero, ¿de dónde sacamos los dólares? Hoy el gobierno, como sabe que no puede hacerlo a través de la balanza comercial, exportaciones e importaciones, porque está trabado con eso, está apuntando a la balanza capital, ¿no? Por eso los préstamos, por eso el poder traer inversiones extranjeras directas, pero hoy la realidad es que los dólares están viniendo de las fuentes, préstamos de organismos internacionales, el bono de $1.000 millones que salió esta semana, y también la otra apuesta, los dólares debajo del colchón. En paralelo, que las exportaciones, que nosotros llamamos los dólares genuinos, se vayan dando mientras se va reacomodando todo esto. Entonces, este es el esquema, ¿no? Y en paralelo, la inflación teóricamente va a bajar, el riesgo país, etcétera, pero el key de la cuestión, como decías, es la falta de dólares, un déjà vu. Y que toca, ¿no? En esto de que en este país la inflación y el dólar siempre hacen que sea un país de taquicardia. En definitiva, hoy termina arrastrando, ¿no?, la baja de la inflación, o en realidad el plan de desinflación que plantea Milei, que son superávit fiscal por un lado y por lo tanto no emisión monetaria. Por otro lado, el mantener las paritarias a raya, donde no aprueba paritarias que vayan mayor a un 1% aún cuando sigue dinamitando el poder adquisitivo del consumo. Y por otro lado, la tercera es seguir haciendo que el dólar sea un ancla cambiaria. Entonces, un ancla en los precios. Si hoy el dólar sube, fíjate lo que pasó apenas salió el cepo, el primer día subió un 10%, se trasladó automáticamente a precios. Automáticamente, aunque no tenía mucho que ver en determinadas cuestiones. Pasa por las dudas, por una cuestión cultural, de refugio. Pasa por esta variable antropológica, si se quiere. Seguramente. ¿No? Ya para ir finalizando, Gisela, sos una estudiosa del tema de las universidades, de la formación económica, etcétera. ¿Me tirás 2 o 3 titulitos de cómo está la inserción de las universidades en la parte social? Sí, la semana que viene estoy justamente viajando a Estados Unidos, en la Universidad de Fordham, Nueva York, en MIT, Harvard, y en Boston y luego en Georgetown, MIT. Estamos trabajando muy fuerte en 2 ejes, ¿no? Por un lado, en todo lo que es transformar la educación en negocios justamente para el impulso económico, pero siempre visto desde un punto de vista de liderazgo humanista. Y en segundo lugar, y particularmente en Boston, en un think tank que estudia el rol de las universidades en su misión ampliada. Esto es cómo genera no solamente educación, no solamente investigación, sino cómo esto contribuye a un desarrollo económico y social más amplio, más startups, más inversiones. Ejemplos paradigmáticos de esto tenemos Boston, Londres, Berlín, Silicon Valley. Algo que carecimos en nuestra escuela de vida, digo, no teníamos eso. Pero que los lugares lo tienen, solo bueno. Que hay que ver con qué salsa secreta se mezclan y en eso estamos. Gracias, Gisela, como siempre. No, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes, nos volvemos a ver la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.